Muy buenas noches a todos los asistentes. Bienvenidos a esta nueva sesión de la fecha 7 de enero programada para este módulo de la maestría en territorio. En esta ocasión, como ustedes podrán observar, la presentación del tema que tengo preparado ahora tiene que ver con los modelos de ciudad. Pero fíjense que lo que estoy tratando de relacionar un poco en esta ocasión es realizar más bien un análisis que tenga que ver con la etapa de comprensión del trabajo. Y para ello me gustaría que ustedes entiendan que vamos a decodificar la ciudad, la vamos a entender y la estoy relacionando como un sistema operativo. Ustedes tienen una computadora, tienen un teléfono, ¿sí? El equipo, la computadora o el teléfono que ustedes están utilizando es un equipo que para funcionar, estamos hablando de la parte electrónica, que para funcionar necesitamos que maneje o tenga un sistema operativo, que tenga, si quieren ustedes, un entorno en el cual nosotros sepamos qué es lo que va a suceder. En este caso, electrónicamente hablando, estamos hablando de esas pistas, de esos conectores, estamos hablando de esos pines donde se van a conectar en la placa, el procesador, la memoria, etcétera, etcétera, y va a realizar la función que tenga que realizar. En el caso de un dispositivo móvil, aunque eso es mucho más pequeño, funciona de la misma manera, pero hay un software, hay algo que en el entorno empieza a darle función a cada uno de esos pines y conectores, que eso es lo que vamos a entender en este momento para poder darnos idea de lo que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, eso es lo que necesito. Permítanme un momento, tenía un problema de retorno de audio. Ahora sí. Ya me encuentro con el tema listo. Vamos a iniciar. Para esta ocasión, entonces, como ustedes ya vieron, vamos a decodificar esta ciudad, vamos a entenderla de esa manera, como si fuese un sistema operativo para nuestra sociedad. En este caso, nuestra misión, como les mencionaba, vamos a realizar una comparación de modelos urbanos en diferentes contextos históricos y culturales. No voy a hacer énfasis en la parte histórica, como les mencionaba, porque eso nos llevaría mucho tiempo y además no es la intención de la sesión. Pero es necesario recordar, refrescar un refresh de lo que conocimos en nuestra preparación anterior, pregrado, para poder recordar y con ese conocimiento refrescado empezar a entenderla mejor. Vamos a conectarnos de manera física con la ciudad, con la economía, la movilidad. Vamos a entender cuál es la vida cotidiana que se desarrolla dentro de una ciudad. Vamos a aplicar ese marco de comparación para hacer un análisis de la propia ciudad donde ustedes se encuentran. Y vamos a terminar desarrollando una especie de ficha, es lo que les decía que va a ser el trabajo de esta sesión, en la que ustedes van a hacer una comparativa en equipo de A2, ¿sí? Ahora vuelvo a repetir nuevamente, de A2. No pueden ser 3 ni 4 y de pronto puede ser 1, pero tienen que ser 2. Ustedes ya se conocen mejor, tienen ya mayor afinidad, no es el único módulo o el primero que están desarrollando, así que yo les doy esa libertad para que ustedes busquen su pareja. Bien, ¿por qué le digo la ciudad como sistema operativo? En este caso, al hacer una comparación de modelos, podríamos decir de que es como que estuviésemos leyendo lo que el sistema operativo significa dentro de una sociedad. Al tener nosotros la posibilidad de entender una ciudad como sistema operativo, nos viene directamente a la mente, por ejemplo, la estructura vial, ¿sí? Las calles, que es básicamente cómo se comunica todo dentro de la ciudad, el acceso a los servicios, una de las preguntas que les hacía hace un momento atrás a ustedes, que a nosotros, por ejemplo, nos ayuda a entender si estamos integrados en la ciudad o más bien estamos desconectados, viviendo, en este caso, en una especie de periferia. Entonces, la idea general, para que ustedes empiecen a entender de manera gradual el por qué estamos utilizando esa
forma de comparativa es por esa razón, porque necesitamos, al hacer una comparación, hablar de elementos que en cualquier ciudad vayamos a encontrar, ¿sí? Entonces, no vamos a hacer un estudio específico ciudad por ciudad y ver sistemas, sino vamos a entender cómo los vamos a interpretar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las primeras premisas. Así que para esto les mencionaba de que vamos a empezar a hacer una pequeña retrospectiva, retrospectiva de lo que significa la evolución de la ciudad en el contexto histórico mundial. Y para ello, como no voy a hacer una clase magistral de historia de la ciudad, he decidido trabajar y hacer si quieren ustedes, una agrupación de estas ciudades, marcándolas en estos tres grupos. El primer grupo, que la he llamado la ciudad preindustrial, básicamente para nosotros sería una ciudad reducida, pequeña, que al ser compacta es caminable, o sea, el transporte, el sistema vial de la ciudad ha sido pensada para el peatón, es decir, para las personas. Por esa razón, las ciudades no son muy grandes, ¿sí? Se concentran mucho. La parte central de la ciudad es una parte muy bien definida, donde se encuentra inclusive la parte central del control, la administración, etcétera, en términos de la ciudad. Y ese control social, llamémoslo así, de la población, está definida por la proximidad a ese núcleo de la ciudad, ese núcleo compacto. Entonces, de esto tenemos nosotros una idea muy clara, que son las ciudades medievales, los reinos, los castillos, que básicamente tenían dentro de su lógica esa agrupación de los vasallos o los habitantes cercanos para servir a un rey, a un señor feudal. Si bien es cierto, hay otras condicionantes también, la parte cultural, la parte económica y demás, pero yo me estoy concentrando sobre todo a la parte social, o sea, la convivencia, la parte del habitante. El resultado en este tipo de ciudades preindustriales, como las he clasificado en esta agrupación, nos da como resultado, y ustedes ya lo deben recordar, que en este caso las ciudades tienen un gran problema en términos de higiene, de salubridad, si estamos hablando de la calidad de vida de las personas, por la concentración humana y la falta de la planificación de los servicios que en ese entonces no se tenía en cuenta. Entonces, hablamos aquí de la aparición de enfermedades serias, ¿no es cierto?, atribuidas a la famosa peste y otras enfermedades más que ahora, hoy en día, las controlamos mejor, pero en ese momento eran casos de muerte y exterminio en algunos casos bastante serios. Así que uno de los grandes problemas en esta etapa fue justamente el tema de la salud. Esto genera para la sociedad que vivía en ese entorno un problema serio de periodo de vida, es decir, estamos hablando de que la población en esa zona no tenía una perspectiva de vida muy, muy grande, ¿no es cierto? Entonces, llegar a 50 años era un gran logro, ¿no? Eran menos las edades a las que podría llegar la población para este tipo de ciudades. Entonces, un poco esa es la idea que me gustaría que vayamos percibiendo dentro de esa clasificación que estoy desarrollando, la consecuencia de la ciudad preindustrial para el habitante. Saltamos a la siguiente ciudad, la ciudad industrial, llamémosle así, porque estamos hablando ya de un gran salto cuantitativo, cualitativo de lo que significa la mano de obra. Estamos hablando de que ya hay una gran inversión en lo que significan las fábricas para poder desarrollar una producción manufacturera mucho más masiva.
En el caso anterior era prácticamente todo artesanal, pero ya aquí nosotros estamos entrando a una etapa donde la ciudad se estructura en función a lo que hace falta para brindarle las facilidades a la industria. Entonces tenemos las plantas industriales, tenemos los depósitos, tenemos los grandes campos de extracción de la materia prima o el almacenamiento de esa materia prima. Y algo muy importante a tomar en cuenta es los lugares o espacios generados, creados para la energía que mueve, que le da la vitalidad a esta industria y todo lo que eso significa como instalaciones, transporte, la conexión en redes y demás. Hablemos del combustible carbón, hablemos del combustible petróleo, hablemos de la electricidad, etcétera. O sea, imagínense todo lo que significa la provisión de la energía necesaria para este tipo de ciudades industriales. Entonces, esa lógica articula la ciudad como tal. Entonces, depende mucho de la red eléctrica, de la red de agua, de la red de gas, de la red de abastecimiento, etcétera, etcétera, que arma y conforma el entorno circundante. Y aquí tenemos que tocar muy, pero muy, muy seriamente el tema de la mano de obra, ¿sí? Esa mano de obra necesaria para poder brindar, si quieren ustedes, el trabajo, la fuerza humana para poder convertir la materia prima, esa transformación de la materia prima en un producto terminado, necesita sí o sí de personal humano, que en esa etapa de la ciudad industrial se transforma y se refleja en la creación de los barrios obreros, de los lugares donde se concentraba la población para ir a servir como mano de obra a esas industrias. En países más desarrollados que vivieron eso hace muchos años atrás, se formaron un conglomerado muy importante de población alrededor de estas industrias. Inclusive las industrias armaban el plan habitacional necesario para que esa población pueda ir a habitar eso. Lo que aquí en nuestro medio no ha sido tan, ¿cómo diríamos? No ha sido tan grande. En su momento sí existió, por ejemplo, la ciudad de Potosí, que sufrió justamente ese tipo de ocupación debido a toda la industria minera. Lo tenemos, por ejemplo, en los campos mineros en diferentes ciudades de nuestro país. Igual sucedió en la etapa en la que las empresas privadas, después, antes de la Comibol, etcétera, se formaban estas agrupaciones para poder recibir a la gente que trabajaba. Y de ahí es que se fueron consolidando las ciudades y la densidad poblacional aumentó y se quedó como ciudades, digamos así, definitivas en nuestra trama urbana dentro de nuestro país, ¿no? Ustedes ya conocen esas ciudades, Uyuni, tenemos ahí Colquiri, tenemos varios centros mineros que se han quedado y hasta el día de hoy ya son ciudades más desarrolladas. En su momento esos lugares ocupaban un importante papel, inclusive en la parte comercial, para poder realizar, si quieren ustedes, la lógica del trabajo en términos de hacer posible que nosotros podamos ocupar el espacio, darle condiciones mínimas al habitante para que vaya y cumpla una función en la parte industrial. Entonces, eso también llevó a que se generen estos barrios, esas agrupaciones que dentro de la ocupación del espacio destinado para los obreros, se fueron separando, segregando por la especialidad que tenían. Aquellos que eran peones, aquellos que tenían ya una cierta especialidad, aquellos que eran jefes, tenían diferentes condiciones. Entonces, aquí aparece esa segregación. También existe un gran conflicto de salubridad, un poco menor al anterior de la ciudad preindustrial, pero tendríamos nosotros la idea de que se ha desarrollado, que se ha tenido, si quieren ustedes, en cuenta la condición de
de salud de los habitantes cercanos a este lugar, aunque con ciertas limitaciones. Eso sí, destaco la parte del conflicto de salubridad en el siguiente sentido. No porque no se les haya brindado el servicio de salud, porque en estos lugares donde se desarrollaban las actividades industriales, existían un equipo médico, inclusive la programación o la planificación de estos lugares, centros industriales, e incluían escuelas, incluían centros de salud, tenían centros de abastecimiento, etcétera. Estaban pensados con esa lógica, aunque el centro de abastecimiento era manejado por la misma empresa, el centro de salud para brindar la atención mínima necesaria para los habitantes, el de educación para que los hijos vayan y reciban esa educación básica, o sea, era un compromiso social de la empresa. Pero a lo que me voy en el tema del conflicto de salubridad, sobre todo tiene que ver con los efectos nocivos en la salud de los habitantes, perdón, de los operarios de las fábricas, al desarrollar la actividad de manufactura dentro de esa fábrica. Voy a tomar el ejemplo minero, que es más próximo al que tenemos nosotros en este país, donde los mineros eran obligados a trabajar dentro de socavones en condiciones prácticamente inhumanas, la atención médica era la mínima y después de un cierto tiempo de trabajar en la mina, los mineros desarrollaban enfermedades prácticamente incurables, ¿no es cierto? Entonces, esto derivó y generó una alta tasa de mortalidad dentro de estas zonas creadas alrededor de la ciudad industrial y también afectó a las personas, no solamente a los que directamente vivían ahí, sino también a las personas que estaban en el entorno circundante, que nada tenían que ver las esposas, los hijos, y eso también trajo problemas serios en términos de salubridad. Ahí nosotros podríamos empezar ya a entender el porqué del surgimiento de lo que significa la seguridad industrial, ¿no es cierto? La seguridad del trabajo, las luchas sociales para que se respeten la cantidad de horas mínimas que se lograron conseguir, los beneficios, no solamente el pago del sueldo o del salario, sino también una compensación, fue una ganancia, una compensación, una ganancia laboral por el desgaste físico dentro de lo que significan las labores de la industria. Entonces ahí aparecen, no sé, los bonos, los finiquitos, los quinquenios, empiezan a verse ya unas figuras legales que tratan de paliar y compensar esto que nosotros empezamos a ver y entender que sucedía dentro de este grupo de ciudades industriales. Entonces es lo que pasaba también con la parte minera, que es lo que menciono más cercano a nosotros. Y ahora pasamos al siguiente campo que tiene que ver con la ciudad postindustrial. Si bien es cierto esto de postindustrial, podríamos discutirlo como término, pero me gustaría que lo asumamos como una evolución de todos los males que acarreó la parte industrial, la parte netamente destinada a la modificación de la materia prima en un producto terminado, ¿sí? Ahora llámese lo mismo porque se realiza exactamente el mismo proceso industrial, llamémosle entre comillas, en las fábricas actuales. El proceso que les mencionaba de la ciudad industrial se está repitiendo también en la ciudad postindustrial con los mismos problemas, solamente que con características diferentes, más contemporáneas, pero lo que quiero destacar de esta última agrupación es el resultado que a nosotros nos brinda entender esta ciudad postindustrial. Después de haber sobrepasado, de haber vencido estas barreras de la ciudad industrial, la ciudad postindustrial se estructura de manera policéntrica, es decir, que tenemos diferentes nodos o puntos que en su momento, cuando nosotros estábamos empezando a estudiar las ciudades bolivianas, cuando estábamos en la universidad, se llamaban los polos de desarrollo, ¿no es cierto? Hubo una buena temporada de nuestra historia en las que las poblaciones, los departamentos hablaban de polo de desarrollo industrial, polo de desarrollo agrario, polo de desarrollo minero. El polo de desarrollo era una de las ideas que predominaba en determinada etapa histórica. Y eso nos lleva
a entender por qué la idea policéntrica ahora predomina más que antes, ya no por el tema del polo de desarrollo, que básicamente concentraba en un solo lugar este tipo de lógica económica, sino que ahora esto se va difuminando y se va formando en diferentes lugares. Entonces, normalmente estamos hablando de que al ser policéntrica no tenemos en realidad un polo, un centro que identifique y diga aquí es el lugar donde se efectúa toda la actividad y la sociedad apunta y todo va hacia ese eje, a ese nodo. Sino que ahora lo que se ha formado son estos diferentes polos policéntricos, varios centros, que utilizan diferentes formas de ubicación y se concentran de diferente manera. Por ejemplo, las vías troncales o las carreteras o los ingresos a las ciudades, en el caso boliviano, normalmente generan para nosotros un eje en las que se van ubicando estos elementos que dentro de la sociedad generan mucho movimiento. ¿No? Estamos hablando de fábricas, estamos hablando de industrias, estamos hablando de centros de trabajo, centros de abastecimiento, etcétera, etcétera, que se van formando sobre todo en dirección a esos ejes. Entonces hay muchas conformaciones que eso nos brinda como resultado formal en la ciudad y normalmente eso va a conformar el crecimiento urbano de las ciudades, las va a ir consolidando en función de ese tipo de lógica fragmentada. Esto nos permite también en esta ciudad postindustrial tener un mayor control del acceso y un mejor manejo en lo que significa los servicios y la información que se va a recopilar, porque ya aquí en esta ciudad postindustrial se trabaja con mayor cantidad de datos, tenemos censos, tenemos una serie de datos numéricos en el tema de salud, en el tema de educación y demás, que permiten que nosotros podamos hacer una mejor planificación, ¿sí? Tratando con esto de mejorar, y aquí venía la pregunta que les hacía al inicio de la sesión, ese acceso a los servicios, ¿no? Si ustedes salían de su casa, tardan un tiempo, van caminando o van por transporte público, es justamente por esta razón, porque nosotros tenemos ya un tipo diferente de movilidad urbana dentro de la sociedad en la que vivimos, fruto justamente de este tipo de situación policéntrica y fragmentada de una ciudad postindustrial. Es aquí donde también se refleja, más que en las anteriores dos agrupaciones que les mostraba, el uso de los medios de transporte. Si en la ciudad preindustrial era una circulación humana, tracción animal, si quieren ustedes, carreta, carretón, etcétera. En la ciudad industrial ya existía una lógica de manejo de transporte, aunque a los centros de producción se trataba de mantener cerca a los obreros. Ahora con esta ciudad postindustrial eso ya no es un condicionante definitivo. Entonces se hace ya un trabajo dirigido hacia la parte de la comunicación, del transporte, de la articulación dentro de la ciudad a través de las vías de circulación basadas en el automóvil. Entonces, es por eso que las ciudades también empiezan a crecer un poco más. Ustedes saben que en términos de ocupación estamos hablando que alrededor de un 30-40% en algunos casos, las vías son importantes dependiendo del ancho de vía, la importancia de la vía, y eso ocupa espacio dentro de la ciudad. Así que en esta situación nosotros nos encontramos con que tenemos la vía o tenemos las calles, las articulaciones viales que toman una mayor importancia y han sido pensadas para un mayor flujo, para una mayor, si quieren ustedes, circulación de los automotores. Y ahí es donde estamos dejando de lado la parte de la circulación peatonal, es decir, se restringe, se disminuye, no voy a decir que se elimina, pero sí se disminuye drásticamente
el tránsito peatonal. O sea, las distancias, como les preguntaba al inicio, las medimos en tiempo, ¿sí? Ya no las medimos en pasos, como de pronto era en la primera forma de la ciudad preindustrial, o en metros o kilómetros en algunos casos. Me tocó visitar alguna vez a un amigo en Estados Unidos y me decía, bueno, pues, ¿dónde queda? Ah, tenemos que ir a comprar, nos faltó en el supermercado. Nos faltó algo, tenemos que ir a comprarlo. Ah, sí, pero no está muy lejos, está a 10 minutos. Sí, 10 minutos. Pero eran muchos kilómetros esos 10 minutos, porque cuando se iba por la carretera a 140 kilómetros por hora, 10 minutos es un trecho larguísimo. Nosotros si hablamos en términos locales en Bolivia de 10 minutos, nada raro que los 10 minutos sean aproximadamente 10 kilómetros, no más, ¿sí? O menos inclusive, 7 kilómetros por las callecitas que nosotros recorremos, ¿sí? A no ser que sean avenidas mucho más amplias, pero imagínense unos 10 minutos de transporte nuestro, en un vehículo particular, en nuestra ciudad. No son los mismos 10 minutos que en una vía rápida, en un freeway, en Estados Unidos. Así que las distancias son distintas. Por lo tanto, ya se habla de tiempo de circulación y no de distancia en términos de longitudes. Por lo tanto, eso nos cambia también la percepción de lo que nosotros como habitantes tenemos de los servicios cercanos a nuestro lugar de residencia. En el primer caso, el acceso a los servicios, la cercanía de los servicios, estaba dada por la proximidad de los habitantes. En la otra estaba dada porque las industrias solicitaban y planificaban que esto esté cerca de las viviendas de los obreros. Pero aquí nosotros tenemos ya una ciudad postindustrial creada para comunicar lo que se va creando y lo que se va generando como crecimiento urbano. ¿Sí? Entonces, la idea de esta evolución, si quieren ustedes, tiene la función de detectar estos códigos que gradualmente se han ido cambiando, ¿no es cierto? El acceso a los servicios, el tema de conexión, que es muy importante para nosotros dentro de lo que significa el tránsito o el movimiento social que tenemos para poder acceder a los diferentes lugares de la ciudad. Y eso nos ayuda a entender esa evolución que les estoy mostrando ahora en estas diapositivas. Ahora, después de todo lo que les acabo de comentar, vamos a tratar de estudiar un poco lo que significan las ciudades del lado europeo. Estamos hablando del viejo mundo. El viejo mundo se entiende, como lo estoy tratando de mostrar ahora, como que ellos tienen mucho más tiempo dentro del ámbito urbano y la ciudad ha sufrido muchos cambios y está, si quieren ustedes, en proceso y constante transformación hasta el día de hoy, sufriendo cambios estructurales y también consecuencias de esos cambios a lo largo de mucho tiempo. Entonces, podríamos decir que las ciudades europeas han efectuado reformas, cambios, transformaciones, como si fuese un laboratorio en los que se ha visto a lo largo del tiempo el cambio y también se ha estudiado y se han visto las consecuencias de ese cambio. Por esa razón que ellos tienen mucha más historia en términos de modificaciones, alteraciones y demás que han pasado los ciudadanos en esta ciudad. Las sociedades son también más antiguas en el sentido de que han sobrevivido, han pasado, han cambiado muchísimo en toda su historia. Vamos a estudiar dos ciudades que son adrede las que elegí para que podamos detectar lo siguiente. En el caso de París, Haussmann, la creación de ejes de circulación fue muy importante para poder entender si quieren ustedes, la majestuosidad de aquellos elementos arquitectónicos que como hitos, ¿se acuerdan que eso lo vimos en la sesión anterior? Como hitos, como nodos, como referentes urbanos y sociales, nos dan a entender de que existe una historia, de que hay una identidad basada en ese tipo de elementos arquitectónicos, que para nosotros nos articula, si quieren, la lógica de
la estructuración vial de estas ciudades. Entonces, en este caso está demarcado estos ejes, la Gran Vía, justamente para denotar que ese es el lugar donde la gente tiene que correr, donde la gente debería basarse, y todo está estructurado en función a ese tipo de idea. Aquí, por ejemplo, la reforma se concentra sobre todo en la revalorización de lo que significa ese centro, ese núcleo duro que tiene la ciudad, que al final trabaja, funciona y trata de concentrar todavía ahora el flujo de actividades económicas, el flujo de actividades ejecutivas, el trabajo. En la mayor parte de los casos se intenta que el centro de la ciudad sea el lugar donde todavía se desarrollan las actividades, evitando que la ciudad se pierda, que la ciudad muera como centro. Se trata de darle un valor y reactivar lo que sucede dentro del centro urbano como tal, ¿sí? Eso, como parte de la estrategia de la ciudad, no nos da también una respuesta a lo que significa la concentración masiva. En algunos casos, la idea de revalorizar este centro ataca solamente a los lugares donde la ciudad ya tiene habitantes y no puede aumentar más la densidad humana de habitantes por metro cuadrado, y eso obliga a que la ciudad empiece a crecer. A pesar de que concentran servicios, concentran actividades en el centro, no hay otra que cuando aumenta la población tienen que alejar, tienen que crear nuevos planes habitacionales, dar permisos, etcétera, para que se generen estos barrios más lejanos. Pero aún así el traslado de esos barrios lejanos hacia el centro es lo que predomina en este caso, ¿sí? O sea que en la idea que les estoy mencionando, estamos hablando de desplazamientos sociales de personas que viven en lugares alejados de diferentes clases sociales hacia el centro. Entonces también eso es el motivo por el que estas vías se mantienen con ese tipo de magnitud y de imponencia para poder permitir ese transporte y ese movimiento masivo, así de sencillo. En este caso, en Barcelona, estamos estudiando una imagen, estamos viendo una imagen de una retícula de una ciudad, y esos chaflanes o de los ochaves, si quieren ustedes, que se generaron para poder permitir un mejor acceso a ventilación e iluminación en todos los ambientes, ¿no es cierto? Tratar de abrir patios centrales, tratar de abrir los corazones de manzana en algunos casos, que en muchas ciudades de nuestro país se tomaron como ejemplos. Aquí en Santa Cruz había muchos corazones de manzana que se fueron cerrando, y aunque ustedes no crean, en algunos barrios, en algunos manzanos de la ciudad, de los lotes de aquí, del lote de allá, llegaron a encerrar un espacio, a confinar un espacio que no tiene dueño, ¿sí? Son como terrenos de 2 por 3, que un vecino, otro vecino y otros y otros, y al final quedó sin dueño, y lo encerraron porque cada uno puso su muro medianero, y ahí quedó el hueco, y crecen plantas y además se llenan de bichos, pero nadie puede entrar, ningún vecino puede acceder a ese pedazo de terreno. En otros lugares eso fue motivo, por ejemplo, de problemas de acumulación de basura, de agua, etcétera, que tuvieron que abrir hasta por debajo de algunos terrenos, pasar una especie de alcantarilla o algo así para drenar el agua que se juntaba en esos sitios. Al final, el hueco quedó y nadie es dueño de ese espacio, ¿no? Para hacerse cargo de él. Entonces, algo similar pasa con este tipo de ciudades. ¿Qué es lo que predomina en estos lugares? Que normalmente se arman planes, se generan, se estructura ideas para poder mejorar lo que se tiene, ¿sí? Y eso lo que hace es elevar, en determinado momento podríamos decir inclusive hasta especular con el valor del terreno, valor de la propiedad dentro de estos sitios en los que se realiza este tipo de intervención. Entonces, el precio por metro cuadrado en estos lugares es altísimo. Tener un garaje en ciudades como estas es un lujo,
¿no es cierto? Tener el vehículo en estos lugares es prácticamente imposible. O sea, el espacio que ocupa un garaje, por más que se encuentre dentro de la edificación, es carísimo. El metro cuadrado es muy, pero muy alto. Así que a pagar el impuesto, a pagar el precio por metro cuadrado del terreno donde ocupa el vehículo y demás, prefieren no tenerlo, ¿no es cierto? Y el transporte se convierte en algo importante aquí. Es decir, la conexión de este tipo de ciudades es bastante mejor, justamente porque es mucho más caro con tener vehículos propios, ¿no es cierto? Entonces, el transporte público es una de las soluciones más adecuadas en estas situaciones. Vamos a hablar de la parte latinoamericana. Si hablamos del viejo mundo con lo que les acabo de mencionar, con esos problemas y esas consideraciones para las ciudades, vamos a hablar un poco de lo que significa la parte latinoamericana. Aquí vamos a entender un poco la dualidad y la fragmentación como ejes de los que nosotros podríamos entender muy fácilmente cuál es el resultado. En el caso de la dualidad, podríamos hablar de que existen en la misma ciudad dos lógicas completamente diferentes. Observando la imagen del espacio verde que ustedes ven al centro, tienen al lado derecho y al lado izquierdo dos tipos de realidades, ¿no es cierto? Tenemos un crecimiento formal por un lado, donde la planificación, la estructura, la articulación vial, etcétera, está muy bien definida. Y para el otro tenemos un crecimiento informal, un crecimiento espontáneo que conlleva ciertos problemas, ciertas dificultades, inclusive un descontrol en el tema de la ocupación del espacio, ¿no es cierto? Normalmente, si nosotros hablamos del crecimiento informal, estamos hablando de la autoproducción de la ciudad, es decir, de la generación de la ocupación desordenada de la ciudad, para no darle una connotación de que no hay control, ¿sí? Una connotación política, que sabemos que sucede. El control en las ciudades existe normativamente hablando en un documento que puede ser el plan regulador, que puede ser el código de urbanismo, etcétera, como ustedes prefieran. O sea, no es que haya ausencia del control. Lo que existe en realidad es que no hay controles de la manera en cómo está creciendo en la ciudad, porque de haber normas existen. Otra cosa es que se las haga prevalecer. Entonces, eso nos lleva, por eso hablaba de la dualidad territorial, de que haya el crecimiento formal, estructurado, pensado, respetando la normativa, a pesar que en ese respeto también existe el truco del cambio, pero también hay otras que se dejan al azar, ¿sí? Voy a hablar de términos que nosotros conocemos muy fácilmente porque lo hemos oído mencionar mucho, hasta en películas lo hemos visto, las famosas favelas de Brasil. Hace poco, por ejemplo, hubo un caso muy sonado donde los militares intervinieron en una favela y aniquilaron una gran cantidad de delincuentes ahí dentro. Fue fuerte la intervención a esas favelas y ahí vimos las condiciones que tienen ellos para sobrevivir dentro de esos espacios, ¿no es cierto? Y uno de esos problemas justamente que quería mencionar era ese, que la parte social se ve muy afectado en términos de la calidad de vida, la manera en cómo los habitantes desarrollan sus actividades, qué tipo de actividades, y como hay una ausencia de ese control en esos lugares, justamente porque la generación espontánea hace de que el conglomerado de ese crecimiento informal sea muy, pero muy compacto, y como a todos les afecta, entonces ellos son muy resistentes a adecuarse a la normativa. O sea, no se regula y no se ajustan. Algunos acatan, pero estos no. Así que se vuelve algo duro, se vuelve algo bastante complicado de poder romper. Tanto es así que en países que tienen favelas y demás, esto ha sufrido consecuencias muy serias y es básicamente un núcleo duro que no es posible romper hasta el día de hoy. Núcleo urbano que como barrera, si quieren ustedes, no permite que la ciudad planificada, la ciudad de crecimiento formal pueda seguir avanzando, van a tener que rodearlo. Y a la larga eso conlleva a que se integra dentro del centro urbano formal.
Eso lo vamos a ver y lo vamos a entender con varios ejemplos de ciudades. Y luego viene la fragmentación. La fragmentación interpretándose como cortes, como cierres, y es por eso que pongo el nombre de islas urbanas, haciendo alusión a la creación de los barrios cerrados, de las urbanizaciones cerradas, de los controles, ¿sí?, de seguridad que a lo largo de la creación de las ciudades, los habitantes empiezan a sentir. Empiezan a sentir debido a que no es solo el cerramiento perimetral del predio, del terreno, que me da seguridad como habitante. Necesito la agrupación de varios habitantes y entre todos cuidarnos, es decir, generar un espacio común a todos, donde yo tenga la tranquilidad de salir de la casa y caminar por las vías de articulación, dirigirme hacia los lugares a los que yo podría acceder sin ningún tipo de riesgo y dejar a mis hijos que caminen solos por la calle, sin ese miedo de que les suceda algo por personas que no viven dentro de la zona donde yo habito. Es por eso que aparecen las urbanizaciones, aparecen los condominios, ¿no es cierto?, estos barrios cerrados, que hacen esta fragmentación de la ciudad y las convierten en islas. En algunos casos, las respuestas no son las más adecuadas a ese tipo de lógica, aunque es válido pensarlo de esa manera, y si varias personas se ponen de acuerdo a vivir de esa manera, bueno, pues tienen todo ese derecho. Pero las soluciones creadas para ese tipo de situación tienen algunos problemas. Comprometen a la imagen y a la forma de vida de los que se encuentran alrededor de estos barrios o islas cerradas. Estoy hablando, por ejemplo, de esas bardas, de esas paredes que cierran el perímetro de los barrios, de los condominios y demás, negando a los habitantes dentro del condominio la ciudad que tienen afuera, ¿sí? Es decir, le dan la espalda a esa ciudad, literalmente desde el punto de vista de que han creado su propio espacio físico para convivir, y además se niegan a ser parte de eso que está allá afuera. Entonces, ese tipo de negación hace que los barrios cerrados, los condominios, etcétera, empiecen a conformarse como lugares para cierto tipo de élite social, ¿sí? Estamos hablando de clases sociales, que pueden acceder a ese tipo de lujo o de exclusividad que los demás de afuera no lo pueden hacer, ¿sí? Eso, por ejemplo, cerrando con una barda y negándose a la ciudad. Algunas soluciones han llegado de manera interesante, una solución intermedia para evitar que aparezca una barda que al interior niega a la ciudad, pero hacia afuera genera problemas muy complicados para los habitantes alrededor de esos barrios. Es que el barrio queda cerrado de la mitad hacia adentro y hay una barda hacia afuera que permite todavía la cesión de terreno y la creación de lotes por fuera de esa barda, que le dan la cara al barrio, a la ciudad y demás. Entonces, es como que un punto intermedio. Ciertos terrenos están cerrados dentro del condominio, ¿sí? Urbanización cerrada, pero hay terrenos que dan hacia la calle, que forman parte del condominio, inclusive utilizan las áreas comunes, tienen el derecho de usar las áreas comunes del condominio, pero tienen una condición distinta, que se encuentran mirando hacia la vía principal que da a la ciudad, que da a la calle, que las otras por el muro se niegan a utilizar. Esa, al parecer, es una interesante solución intermedia que brinda una continuidad visual, una continuidad también de la ciudad. Se nota menos la ciudad, la isla urbana o el condominio del barrio cerrado, y genera una mejor sensación en el entorno. Es decir, la urbanización cerrada, el condominio cerrado, se camufla en el entorno urbano circundante, ¿sí? Y no digo se camufla por perderse, sino que más bien parece ser que se adecua mejor, hace más combinación con lo que existe alrededor, e inclusive eso genera una mejor sensación dentro de los habitantes de que se encuentran, es cierto, con un barrio
exclusivo en algunos casos, donde no todos pueden ir a vivir ahí, pero están cerca de una seguridad que brinda ese tipo de barrios, que no hacen la frontera de la discriminación social, sino que más bien la integración del mismo barrio genera un ambiente mucho más agradable en los alrededores. Y gradualmente los habitantes de esas zonas tiendan a tratar de evolucionar o crecer como el ejemplo que tienen delante suyo, que lograron hacer el barrio que es más bonito, ya tienen Alameda que lo cuidan mejor, que siempre está cuidado esa zona del condominio, entonces ellos también ya se esmeran en parecerse al condominio y eso le da cierta identidad a los barrios y a las casas circundantes de estos condominios cerrados. Entonces, es una situación benéfica en muchas ocasiones que a la larga, con el tiempo, se va consolidando y se va conformando como un barrio mucho más exclusivo. Aquí, por ejemplo, en Santa Cruz, Las Palmas, ese barrio de Las Palmas, Equipetrol, etcétera, fueron conformándose un poco de esa manera y ya más adelante, sobre la carretera al norte de Santa Cruz, la carretera nueva hacia Cochabamba, de ida hacia el aeropuerto Viru, ya fueron conformándose más condominios y el valor del suelo en esos lugares fue creciendo más, pero se conformaron estos barrios cerrados. En algunos casos les dio la posibilidad a los inversores inmobiliarios de que crearon primero un barrio cerrado con paredes cerradas, pero se dieron cuenta de que les fue muy bien, vendieron todo y crearon otro al lado, y como están lado a lado, se ve como si fuese uno solo. Son dos grandes condominios, pero uno al lado del otro. Les fue muy bien el tercero, el cuarto, el quinto, y ahora hay una zona de los Sevillas, que son por lo menos unos 6 o 7 Sevillas, que están uno al lado del otro, y la zona que ustedes pueden observar ahí es muy, muy agradable. Es un barrio completamente diferente de varios condominios de un solo dueño. Así que cambia muchísimo la parte urbana y la imagen también que se tiene de esa zona de la ciudad. Entonces, la fragmentación en términos de trabajo urbano, de planificación urbana, trae sus consecuencias y nos ayuda también a entender de qué afecta a lo que tenemos alrededor. Siempre y cuando nosotros aprendamos a tomar buenas decisiones o ayudemos a las personas que van a realizar este tipo de intervenciones a tomar mejores decisiones para evitar ser más bien una barrera y cambiar a una integración, a pesar de tener todo el derecho legal y real de tener un control perimetral, etcétera, del lugar donde viven, nadie se los niega, pero también hay un compromiso hacia la ciudad. Ellos no se pueden cerrar y no pueden quedarse como una isla y hacer de cuenta que no viven más que ellos dentro de esa ciudad. Así que dentro de la planificación y un poco el compromiso que nos da este tipo de visión, al momento de redactar las normativas, al momento de considerar este tipo de futuros que pueden presentarse dentro de la planificación de una ciudad, considerar la alternativa de evitar que ellos tomen la decisión de encerrarse, de formar su búnker dentro de la misma ciudad y dando una imagen que al final, si ustedes se ponen a pensar, crea las sombras, unas sombras negras en la ciudad, porque hay un barrio que crece, tiene una pared de un condominio y esa calle, esa vía en todo alrededor genera una sombra oscura, inseguridad, falta de servicios, etcétera, etcétera, que afecta a la zona y es negativo en su momento. Entonces, nuestra planificación tendría que pasar un poco por esa lógica de trabajo. ¿De acuerdo? Hablemos ahora, tratando de tomar en cuenta lo que les acabo de mencionar, con los dos ejemplos anteriores, el caso latinoamericano y el caso europeo, ¿qué es lo que sucede en nuestro país? Y para ello voy a tomar tres ciudades. Vamos a estudiar un poco la idea de lo que quiero plasmar ahora. Terminamos esto, nos vamos a un descanso de unos 10 minutos y vamos a continuar después con la última etapa. Bien, entonces ya nos vamos a ir a descansar. Si hablamos de Santa Cruz, el código aplicado, o sea, decodificando lo que sucede en Santa Cruz, tendríamos que mencionar con una frase sencilla, la expansión. Santa Cruz, con la estructura
radial por anillos, la ciudad de los anillos se le dice, y las radiales que parten del centro hacia afuera, genera una estructura similar a este esquema que rápidamente quise mostrarles a ustedes. Desde un centro, disparar hacia los lados. No se encuentra a propósito aquí una frontera física muy importante que es el río Piraí. La eliminé porque quería que entendamos más el concepto que la solución al problema. Pero quiero que se den cuenta de que la expansión sería para nosotros un poco el resultado de la decodificación de Santa Cruz. Si ustedes hablan de Santa Cruz, entonces la idea sería expansión. Y expansión en todos los sentidos, sobre todo marcados por las flechitas que les puse ahí, dirigidas por las radiales, que son aquellos elementos que conectan hacia a otros centros poblados y que eventualmente han logrado estructurar dentro de la ciudad de Santa Cruz la idea de la metropolización. Eso implica de que ya se está abarcando y se está absorbiendo gradualmente en términos de el avance urbano a ciudades pequeñas, a provincias pequeñas, en el caso de Santa Cruz hacia el norte con Guarnes y Montero, hacia el lado este a la derecha con Cotoca, hacia el lado sur con la parte sur oeste con la parte de La Guardia, El Torno, y al lado izquierdo, pasando la frontera del río Piraí, se encuentra Porongo. Entonces, estamos hablando de que la ciudad como expansión, Santa Cruz como expansión, en su mancha urbana ya incluye a varias poblaciones aledañas, y eso implica de que el crecimiento urbano hace la lógica de que en esa expansión se están armando corredores comerciales. No estoy hablando de carreteras, por favor, no se trata de esa comunicación física, sino de lo que implica que estas poblaciones se encuentren prácticamente unidas por esa expansión entre sí, que ayuda a que el movimiento para nosotros sea para beneficio de la economía en su conjunto. Se están creando corredores, por ejemplo, para el transporte pesado, que no van a entrar a la ciudad, sino que se están derivando por otras zonas, las carreteras, o sea, la planificación vial en ese sentido toma en cuenta que un camión que viene de Cochabamba por la carretera y que quiere irse hacia otro departamento no va a pasar necesariamente por la ciudad, por el medio de la ciudad, sino va a tener una carretera que va a ser más expedita y más rápida su tránsito, etcétera, etcétera, así diferentes poblaciones. O sea, se ha pensado en eso. Y el plan de metropolización es justamente un plan que integra todas las variables que en la población son necesarias por esta zona que les estoy mencionando. Eso sí, por esa gran expansión también aparecen vacíos urbanos, aparecen barrios, porque la flechita que les muestro ahí, la blanca, muestra unas manchas que eventualmente cuando la flechita, si ustedes me ayudan de manera visual, al separarse, genera unos vacíos. Sobre la flechita van a ir pintados, si quieren ustedes, la mayor cantidad de ocupación, o sea, la ocupación directa sobre esas vías que estoy marcando con las flechas blancas. Pero a lo largo de la apertura de esas vías, en el centro se van generando vacíos, se van generando espacios a los que ya la gente no quiere entrar por el tema comercial, porque no es negocio para ellos en el sentido de que no hay actividad económica directa en esos lugares, y que a la larga se están convirtiendo en sitios residenciales, porque ya la gente va a vivir ahí. Como están cerca de la carretera, entonces el negocio está en la carretera y ellos quieren un lugar cercano donde vivir que esté próximo a su lugar de producción o al sitio donde ellos generan. Entonces, su lugar de trabajo está sobre la carretera, pero ellos viven un poco más atrás, metros o kilómetros más adentro de la carretera, y esos vacíos se van llenando con barrios, con urbanizaciones, con una ocupación poblacional bastante grande. Y es ahí donde se tiene que intervenir y se está haciendo también una suerte de planificación. Pero hasta que eso se consolide, todos son planes, proyectos, y se genera una gran especulación del terreno.
Se dice con los últimos datos que se han generado por un estudio que realizó la UPSA hace unos años atrás, de que en la ciudad de Santa Cruz existen más de 1,5 millones de terrenos que no han sido todavía comercializados. Están para comercializar. Ustedes saben que la población, según lo que dice el INE, ronda casi los 3 millones en Santa Cruz. Si de los 3 millones consideramos que hay terrenos, más de 1 millón de terrenos sin habitar, eso significa que la población que puede llegar a esos terrenos, si multiplicamos promedio de entre 4 a 5 personas por terreno, es aproximadamente unos 4 o 5 millones fácilmente de gente, de población que puede venir a ocupar ese territorio. Entonces, noten ustedes de que hay una gran inflación, o sea, una gran especulación de los terrenos, y en su momento, si se quieren ocupar, si todos esos terrenos estuviesen ocupados, la población de Santa Cruz sería grandísima, ¿no? Estamos hablando ya que llegarían casi a los 10 millones de habitantes, si es que eso logra conformarse. O sea que crecimiento es una de las ideas del código de Santa Cruz. Bien, pasamos a La Paz. La Paz el Alto. Si hablamos del decodificador que nos ayudaría a entender a La Paz y el Alto, el código de ese decodificador sería la topografía. O sea, la manera en la que nosotros entendemos cómo La Paz enfrenta la ladera y la meseta, ¿no es cierto? Estamos hablando en este caso de una solución que La Paz ha planteado y tiene un éxito rotundo en ese sentido, que es la incorporación del teleférico. Si bien es cierto, es una maquinaria y demás, pero oigan, es increíble de qué manera facilita el transporte y la movilidad de las personas. Yo he visitado varias veces La Paz, llego al aeropuerto, no me gusta bajar del aeropuerto en movilidad, aunque lo podría hacer, me gusta ir por el teleférico, o sea, es otra sensación, o sea, no tiene comparación, volar por la ciudad, o sea, literalmente uno está volando. Y se perciben, al menos a mí, yo voy distraído en el viaje. Son 10 minutos del aeropuerto, del teleférico de la línea morada hasta la parada en la ciudad por el Prado, 10, 15 minutos máximo, pero es distraído, no se siente el tiempo, ¿no? La idea en este caso es que la infraestructura creada, ¿sí?, para este tipo de problema, que es la topografía, ha sido una de las mejores soluciones que ha logrado disminuir, abaratar inclusive en algunos casos el tema de los viajes. Ahora, abaratar en el sentido, no vamos a hablar del pasaje, del cobro. El cobro, si bien es cierto, cubre lo necesario o lo estrictamente necesario ahí, tiene también su bemol que implica la energía que consume el teleférico. Y en este caso, ese tema energético es el que se está estudiando porque se han dado cuenta de que consume mucha energía. Es decir, la energía para el teleférico va creciendo cada vez más, se van creando otras líneas, están pensadas, planificadas otras líneas, y eso implica también un crecimiento en el consumo de electricidad. Ya necesitan un tipo diferente de generación de energía eléctrica, el que estamos utilizando basado en combustible petróleo, ¿sí? Entonces tiene problemas, el gas, la gasolina, el diésel, etcétera, tropieza con inconvenientes, y ahora más todavía con los cambios que estamos viviendo con la actualización de los precios a nivel internacional, ya es un problema que se está haciendo sentir. Por lo tanto, ese va a ser un tema que más adelante se va a tener que considerar a la hora de tomar en cuenta este tipo de transporte. Vámonos al caso de Potosí. El decodificador, para entender un poco la ciudad de Potosí, debería ser como el código de la extracción. Es decir, mencionaba al inicio de que hubieron ciudades que, como en el caso de la ciudad industrial, se generó la población, el pueblo, ¿sí?, cerca del lugar de producción de la industria. Este más o menos es el caso específico de Potosí. Sí, se descubrió el mineral y la gente tuvo que ir a vivir cerca, ¿sí?, ahí a los pies del cerro de Potosí, para que sea más sencillo el acceso, el mejorar el tiempo, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy está sucediendo de esa manera. Aunque eso también fue un interesante fenómeno que generó
el crecimiento de la población alrededor del Cerro Rico de Potosí, y que conlleva también a una cierta mejora en la estructura de la ciudad. Es una de las pocas ciudades en ese sentido en las que se tenían, en la época donde empezó la ciudad de Potosí, que era muy antigua, es decir, también en la época colonial, tenía sus restricciones las otras ciudades, pero Potosí gozaba de un privilegio que era el acceso a los lujos, al confort, a la mejor música, a los mejores artistas, a las mejores casas, a la mejor bebida, a la mejor comida, es decir, al lujo que se podía permitir la gente que controlaba y dominaba por esa zona Potosí. Entonces, en Potosí se construyeron palacios, se construyeron teatros espectaculares que hasta el día de hoy perviven. Justamente gracias a que el tema de la extracción del material del mineral ayudaba a que se pueda financiar y se puedan dar esos lujos. O sea, la gente se iba a vivir allá, había gente de otros países que iban a vivir allá, potentados para poder estar cerca del lugar donde ellos hacían su inversión y llevaban el lujo a los que estaban acostumbrados. Entonces la ciudad vivió ese tipo de fenómeno. Como en otros lugares también, en sitios donde la goma también fue un elemento importante en la economía, se vivió algo similar a esto, aunque ya esa parte decayó porque no duró mucho la goma, pero aquí en el caso de Potosí, el ejemplo que estoy usando con el tema de la extracción del mineral, del estaño, fue muy, muy fuerte. La plata, prácticamente como leyenda urbana se dice de que se podía construir un puente de aquí hasta España con la plata que se extrajo de Potosí. O sea, para que se imagine uno la grandeza de la cantidad de mineral que salió de este Cerro Rico. Entonces, la idea de la parte de la extracción genera para nosotros ese núcleo urbano que se conformó alrededor de, o cercanía, a la cercanía del punto de extracción. Es así que todo lo que nosotros tenemos se podría considerar, con lo que vemos en Potosí, se podría considerar como las huellas productivas mineras. Es decir, lo que vino como consecuencia de haber producido y de haber trabajado y negociado la industria minera, ¿sí? Y eso fue lo que organizó al final esa parte del territorio que nosotros conocemos como departamento de Potosí, como la ciudad de Potosí. Un poco los ejemplos que ven ahí son referenciales para que se dé a entender aquello. Sé que ahora tienen problemas, se derrumbó hace poco tiempo una parte de las minas, hay restricciones para que sigan extrayendo el material, hay un plan de que quieren volver a llenar todos los socavones con concreto para evitar de que debe ser pues un queso gruyere ahí adentro, de que se derrumbe en algún momento el cerro de Potosí y quede en nada, ¿no? Puro huequitos y ¡prum! Se aplaste. Entonces estamos con esa situación, pero la ciudad de todas maneras sigue ahí, ¿no? A pesar de ese problema, la ciudad todavía continúa y está tomando ahora un poco más de protagonismo, se está conformando nuevamente, está reestructurando, está volviendo a tomar su fuerza. Los potosinos siempre fueron luchadores, la población potosina con sus comités, etcétera, están tomando ya un poco la vara en el sentido de que un mineral, sí, cercano a ellos, como es el litio, está también en disputa ahora y justamente por eso también Potosí está tomando la organización social para poder defender aquello dentro de su territorio. Entonces, fíjense que la condición, por eso la seleccioné a Potosí, tiene que ver con la parte de la extracción. ¿Sí? Si hablamos de ganadería en Potosí, muy poca. Si hablamos de la parte agropecuaria, o sea, si siembra, cosecha, animales, etcétera, es mínima, es muy poca. No es significativa. Así que la condicionante de la ocupación de esta ciudad básicamente fue por la extracción. Eso es lo que organiza este territorio minero. ¿De acuerdo? Básicamente, lo que hice fue estudiar alguna de estas 5 variables que estoy mostrándoles ahora que les va a permitir a ustedes leer un territorio. ¿Qué significa estas 5 variables? Ustedes van a encontrar en varios
libros y van a estudiar un tipo de ciudad y demás, que van a tomar muchos parámetros, inclusive hasta 15 puntos de estudio para entender una ciudad o alguna ciudad en específico. Haciendo un resumen, como traté de organizar la información histórica de la evolución de la ciudad en esos tres grupos, hago también algo similar aquí, condensando, porque necesitamos ser operativos como proyectistas, como encargados de un futuro territorial. Necesitamos ser bastante específicos en la planificación y en las respuestas que brindamos. Entonces, independientemente del caso que ustedes vayan a estudiar, les aseguro que estas 5 variables les van a servir para poder entender y leer el territorio. Algunas de estas variables tienen un mayor énfasis en determinadas ciudades que otras. Se habrán dado cuenta en los 3 ejemplos de las ciudades de Bolivia que utilicé, ocupé alguna de estas 5 variables con mayor énfasis. No significa que no existieron las demás. Las otras sí existen. Y de hecho, la idea es estudiarlas las 5. Pero va a haber 1, 2 que van a tener una mayor importancia porque realmente se van a dar cuenta de que ellas son el corazón y la estructura de la lectura de ese territorio. Pero las 5 están presentes. Puede ser que cierto territorio, cierto lugar, cierto país, cierta ciudad que ustedes vayan a estudiar más adelante pueda tener una mayor cantidad de variables específicas por alguna razón, ¿sí? Por ejemplo, una variable que tenga que ver con energía, una variable energética. Eso se debe a que en ese lugar, en ese país, en esa ciudad, se produce, se genera energía. Entonces, tendrá que ingresar la variable de producción energética porque en ese lugar se da ese tipo de producción. Pero estas 5 que están aquí se dan de manera inequívoca en todas las ciudades. O sea, serían los mínimos. Si nosotros hablamos del mínimo común, estos 5 puntos serían esos mínimos comunes para todas las ciudades. A partir del estudio de alguna específica pueden surgir otras nuevas, pero estas siempre van a estar. El de la variable de la forma urbana. Está completamente entendible que hablamos de trama, hablamos de la densidad, de los bordes, de los contornos, de las centralidades, de los lugares que tienen mayor o menor influencia, si hay centralidades económicas, etcétera, etcétera. Tenemos nosotros un instrumento importante como variable para leer una ciudad que tendría que ver con la forma urbana. Hablaba, por ejemplo, de la ciudad de los anillos, hablaba de las radiales, hablaba de los anillos como tal, como vías de circulación, etcétera. Entonces podríamos ver que en ese caso la forma urbana es muy importante. La movilidad, hablar de tiempos, costos, el transporte masivo, la circulación, por ejemplo, un caso interesante de circulación por bicicleta es el caso de Cochabamba, que ha logrado consolidar una ciclovía a pesar de los inconvenientes que ello implica ahora, pero hay una ciclovía que en muy pocos lugares se implementa. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz hay mucha gente que circula en bicicleta, pero no hay una ciclovía destinada. Han intentado pintar el pavimento de un color para que sea ciclovía, pero no es esa la idea. Es algo más. Así que la lógica implica también un cambio en la movilidad. El uso de suelo, una tercera variable. La relación que tiene el suelo con el mercado, mayor o menor precio, de acuerdo a la densidad, a la distancia, a la ocupación, el servicio que tiene alrededor. Entonces, tenemos también la forma de ocupación formal o informal, que lo había mencionado en determinado momento cuando hablaba de ciudades de Latinoamérica. Tiene que ver con el uso de suelo y la vivienda. Un tema importante también como variable es estudiar el espacio público. Si hablaba de la ciudad medieval, de la ciudad europea, como esa Gran Vía de París, mencionábamos que era una forma de ingresar a la ciudad, destacar elementos urbanos, históricos, etc. Tendríamos que analizar también de qué manera
ese espacio público es continuo, discontinuo, si al final se utiliza realmente por la población o es simplemente un mero espacio abierto, sin control, sin reglas, y la gente lo ocupa como quiere. A veces tenemos esos huecos, esos espacios vacíos en las ciudades que uno no sabe para qué están. Sí es cierto, se entienden con nombre, pero ustedes saben que el nombre no es todo, sino el uso que se le da. Entonces, necesitamos tomar en cuenta situaciones como ello. Les doy un ejemplo. Central Park en Estados Unidos, Nueva York. Es un lugar donde en media ciudad tiene un gran bosque. Inclusive hay animales, hay vida silvestre, se protege muy bien, la gente va, tiene un lugar para relajarse y lo tratan de mantener lo más natural posible. Aquí en Santa Cruz tenemos un parque urbano. Es una zona verde bastante amplia, bastante grande dentro de la ciudad de Santa Cruz, pero carece de la ocupación de la población. La gente no quiere ir. La gente sabe que ese lugar tiene cierto peligro. A ciertas horas del día es peligroso estar en ese sitio, cerca inclusive alrededor del lugar, porque hay maleantes, hay malvivientes, hay problemas de drogas, pitilleros, etcétera, etcétera. Entonces es un lugar riesgoso. Entonces, está dentro de la ciudad, en pleno centro de la ciudad, el casco urbano, primer y segundo anillo, etcétera, pero no hay un control real y la gente tiene miedo de estar por esa zona. Incluso eso afecta a la parte inmobiliaria, solo y vivienda, porque las viviendas alrededor no son tan bien cotizadas como en otras zonas comerciales. Entonces, ustedes ven cómo afecta este tipo de variable. Y genera, como les mencionaba y me adelantaba al punto 5, a la quinta variable, los efectos sociales en la zona. O sea, todo lo que les estoy mostrando tiene que ver con algún tipo de consecuencia, ya sea la identificación de mezcla, segregación, el acceso a los servicios, etcétera, mejora, empeora las oportunidades de una mejor vivienda, de un mejor precio del terreno, de un alza o especulación del terreno también, o afecta en la movilidad también de las personas para acceder a los servicios, al trabajo, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas 5 variables van a estar siempre incluidas en cualquier estudio de una ciudad. Y de esa manera podríamos resumir los puntos que ustedes pueden utilizar para poder hacer un análisis o estudio de una determinada localidad. Utilizando estas 5 variables, la forma urbana, la movilidad, suelo, vivienda, espacio público y los efectos sociales, ustedes van a tener un diagnóstico muy, pero muy aproximado y bastante sólido de una ciudad. Con las variables específicas de las ciudades que a eso ustedes tendrían que añadirle, tendrían un mejor análisis y también a la larga eso les facilitaría brindar un mejor resultado de su estudio. Pero para el caso que me interesa, estas 5 variables son las que deseo que apliquen en el trabajo que van a desarrollar para la siguiente sesión, la próxima semana. Bien, estas diapositivas, vuelvo a repetir, van a estar en la plataforma. Pero esas 5 variables tienen ahora también que mezclarse y combinarse, tomar en cuenta un discurso global. Es decir, ya al momento de planificar el territorio, de planificar la ciudad, nosotros necesitamos considerar otras condicionantes que a nivel mundial se han tomado como, llamémosle así, consensos políticos que permiten la mejora de la calidad de vida y apuntan a que a un futuro se vayan venciendo ciertos problemas que se han detectado a lo largo de la historia del territorio de las ciudades, de los países. Entonces, para tomar en cuenta solamente, pues no vamos a entrar a desarrollar porque esto tiene que venir de la mano de una política clara de la cual ustedes van a tener que munirse para poder tomar este script y sumarlo a las 5 variables que les acabo de mencionar. ¿De qué manera este discurso global de las ciudades tiene consonancia con las 5 claves o variables que les pasé hace un momento? Entonces, hay que aprender a combinarlas.
No las pongo juntas, están separadas porque dependen mucho de las realidades que vayan a tomar ustedes en el escenario político. Los planificadores, la gente encargada de esta planificación, va a tener siempre una gran influencia desde el punto de vista político, porque no es como el arquitecto o el planificador de una casa o de una organización sencilla que responde a un comitente o a un cliente. Ustedes responden a una sociedad como planificadores. Entonces, el hecho de analizar, de pensar las 5 variables anteriores, forma parte de un trabajo que vamos a hacer como profesionales, pero también necesitamos responder a nivel global como profesionales dando una respuesta a toda la humanidad, no solamente al entorno local. Y es por eso que tomamos en cuenta estos scripts que tienen que ver, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible, que nos dan una idea de cómo moldear la realidad que tenemos nosotros, adaptándola y tratando de buscar un horizonte común para todas las respuestas en cuanto a planificación y desarrollo territorial se refiere. Entonces, en este caso, el ODS 11, aunque ya se han actualizado algunas, nos da un mandato que implica que las ciudades sean inclusivas, seguras, sostenibles, resilientes, que básicamente nos dé la posibilidad de mejorar el acceso a la vivienda, ¿no es cierto? Y respondan a las necesidades que la población tiene en ese territorio. Actualizando, ¿qué les digo? De aquí al 2030 hay otro tipo de normativa o hay otro tipo de consenso, bueno, vamos a tener que trabajar con ello. Entonces, las variables que les mostraba también tienen que combinarse con estas que les acabo de mencionar de los objetivos de desarrollo sostenible. También tenemos esta nueva agenda urbana, que básicamente implica el derecho a la ciudad como una política de inclusión social para que todos los habitantes de determinado territorio puedan acceder a la llegada a una ciudad, o sea, tener la posibilidad del acceso a la ciudad. Estamos hablando un poco de la migración campo-ciudad, con un énfasis en ese sentido. Aunque no se dice con esas palabras, pero sí es cierto que todos estamos con el derecho de acceder a los beneficios de la ciudad, a los servicios, etcétera, etcétera. Entonces, hay poblaciones que de lejos llegan a la ciudad para poder utilizar cierto tipo de equipamientos y luego regresan a sus comunidades de origen, y a veces no es tan sencillo ese tipo de trabajo o de acceso a ese tipo de equipamientos. Tenemos también una normativa, un script global que tiene que ver con el desarrollo orientado al transporte. Esto sí tendríamos que tomarlo con pinzas en el sentido de la escala de aplicación de esta normativa, que básicamente fomenta el tipo de transporte que va a reducir la dependencia del automóvil propio, ¿no es cierto? Transporte masivo. Bicicletas, trolebuses, los trenes urbanos, etcétera. Aquí entra también la parte del teleférico. Entonces, ¿qué respuestas se pueden gestionar desde el punto de vista del transporte para poder mejorar o estudiar también las ideas que les había mencionado con las 5 variables anteriores? Y por último, lo que ahora se está promoviendo bastante es la idea de que la ciudad tiene que ver un poco como producto vendible al mundo. Esto para poder promover el turismo, que es una industria sin chimeneas, ese es el eslogan del turismo, que permita también que la ciudad pueda formar parte de un núcleo económico muy importante en la región. Es por eso que han nacido las famosas marcas ciudad, ¿no es cierto? La marca Perú, la marca Buenos Aires, Argentina, Brasil, y hay varios lugares que tienen, incluso marca Bolivia, marca Santa Cruz también, ya apareció en varios escenarios económicos. Las ferias, exposiciones, la feria de la Fexpo Cruz, la de Cochabamba, la de La Paz, van empezando a mostrar y a enfrentar este tipo de lógica que muestran a la ciudad como un producto. Es decir, tenemos esta ventaja, la ciudad en desarrollo hace esto, ¿me entienden? Entonces, son como que
consensos mundiales, consensos globales, que nos permiten tener también la atención en alguno de estos puntos como énfasis para el desarrollo de la ciudad. Entonces, estoy tratando de mostrarles dos panoramas. Uno de un estudio crítico específico con las 5 variables que les mostraba hace un momento atrás, relacionadas para el cifrado, para entender qué significa el territorio, cualquiera que este sea, y estos otros, que básicamente son esos consensos a nivel mundial, que dirigen, orientan, ahí puse la palabra moldean, ¿sí? Ayudan a darle una idea a las ciudades, desde diferentes puntos y ámbitos en cuestión. Entonces, habría que estudiar cuál de ellos se aplica más políticamente hablando. En muchos casos, las decisiones del gobierno en turno, de la municipalidad, del entorno que se encarga de hacer el análisis, también dirige un poco hacia qué rumbo quieren apuntar dentro de estos scripts o entendidos globales que podemos enfrentar. Así que esa idea también la dejo para que ustedes la puedan tomar en cuenta. No hay que dejarla de lado, tenemos que considerarla. Como verán, después de lo que les acabo de mostrar en estas dos diapositivas, el código para poder interpretarlas ahora es más visible. O sea, ¿cuál era el secreto de cómo leer una ciudad? Creo que ya lo tenemos con esas 5 variables, más estos entendidos globales que les mostraba, que no son obligatorios, son opcionales dependiendo del tema político, decisiones políticas dentro del lugar donde trabajen. Alguno de ellos va a tener mayor énfasis. Pero en definitiva, los 5 primeros variables son las que van a dominar el estudio sí o sí. Es por esa razón que al momento de comparar modelos de ciudades con este código que les estoy mostrando de esas 5 variables, nos va a permitir entender mejor cómo es el sistema operativo de una ciudad. ¿Por qué la forma de las calles? ¿De qué manera eso ayuda al acceso a los servicios? Etcétera, etcétera, dentro de una ciudad. Nos va a ayudar a entender si es que la población, el ciudadano que vive en esa ciudad, resulta que está integrado o está desconectado. Integrado en el sentido de que si está cerca, si tiene acceso, si se mueve, accede, está dentro en el sistema de la ciudad, está integrado, o sea, se ha pensado que el ciudadano está dentro de la ciudad. Pero si hay personas en las que les cuesta, que están lejos, que deben trasladarse demasiado tiempo y demás, deberíamos pensar de que para nosotros esa persona, ese ciudadano, básicamente lo estamos desconectando de lo que es una ciudad. Si bien es cierto, le damos cierto nivel de conexión, pero a veces la conexión es solo una ruta, una vía, que si esa vía se corta, inclusive hay un problema muy serio. Les doy un ejemplo rápido. Porongo, aquí en Santa Cruz, solamente tenía un puente que cruzaba el río Piraí para ir a Porongo. Había un camión que se plantaba porque se reventó la llanta y demás, el tráfico se cortaba mientras no se solucionaba ese problema. Hay, cierto, un acceso a Porongo por otro sitio, pero ese es cruzando literalmente el río, casi nadando. Entonces, el acceso, como ven, en términos de vía, era única, una sola vía para poder entrar a Porongo. Entonces, ¿qué significaba? Que si se corta la vía, está desconectada de la ciudad. Entonces, la gente en el Urubó, en Santa Cruz, sufría ese tipo de problemas. Ahora, con los 2 puentes y la ampliación de uno que tuvieron, etcétera, ha mejorado, pero igual hay que pensar todavía de que en la eventualidad de que no funcione uno o el otro, va a haber cierto nivel de desconexión. Bueno, la solución, dicen, son muchos puentes, pero eso también acarrea otro tipo de problemas. Así que hay que tomar en cuenta y hay que ver esas variables, estudiar esas 5 variables para entender mejor las soluciones que vamos a tomar en cuenta. Bien, ya estamos terminando. Aquí tienen ustedes, señores, el ticket de salida. Lo voy a volver a recordar más adelante. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes antes de irse, antes de retirarse cuando termine esta sesión? Escribir en el chat. Yo les voy a decir, empiecen a escribir y ustedes escriben. Para reflexionar, ¿qué es para nosotros, dentro de lo que ustedes viven, qué es una cosa? Le voy a llamar así. ¿Qué es una cosa? Aquello donde ustedes viven ahora, que mirarán de forma distinta en la ciudad donde viven, durante lo que ustedes viven en la semana, hagan recuerdo todo lo que hacen durante la semana, ahora,
¿Qué es una cosa que mirarás de forma distinta después de esta sesión? El día de hoy avanzamos, entendimos una forma de ver una ciudad, traté de mostrarles la lógica de comportamiento que nos permite entender cómo es que decodificamos una ciudad y me gustaría que ustedes escriban en sus palabras qué cosa mirará de forma distinta después de esta sesión de su ciudad, de donde ustedes viven, donde ustedes residen. Cada uno de ustedes están en Cochabamba, están en La Paz, están en Potosí, están en Tarija, están en Sucre. Entonces, ¿qué mirarán diferente de esa ciudad donde viven ahora después de esta sesión? Ya vayan pensándola porque cuando yo lance la consigna voy a pedirles que escriban la respuesta. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Como yo les fui mostrando una interpretación, un análisis usando esas 5 variables de varios ejemplos que tomé, ahora es el turno de ustedes para que me muestren cómo leerían el código de su ciudad. Con esas 5 variables que les acabo de mostrar, ¿qué harían ustedes para leer su propia ciudad? ¿Qué me dirían de esa ciudad? Así que ahora lo que estoy mostrando es la presentación del trabajo, las instrucciones del trabajo, que va a abrir la siguiente sesión, la sesión número 3, la próxima semana. Básicamente lo que ustedes están a punto de ver ahora es la explicación del trabajo de esta semana y que van a explicar en una breve exposición el día miércoles de la siguiente semana. Estamos hablando del día 19, si no me equivoco, ¿no? 7 más 7, no, del 14. Del día 14. Entonces, la idea es que lo que van a ver ahora es la instrucción de ese trabajo que van a exponer a la primera hora. O sea, nos conectamos, verificamos los grupos, los equipos de A2, no pueden ser 3 ni 4, pueden ser 2 o 1, pero no más de 2. ¿De acuerdo? Y ese trabajo que se ha elegido en sorteo es el que va a exponer en 4 o 5 minutos como máximo. ¿Qué es lo que deben hacer? En parejas, en equipos de A2, ustedes deberían elegir un caso urbano que en este caso no sea Santa Cruz, no puede ser La Paz y el Alto, y no puede ser Potosí, porque ya lo vimos el día de hoy como ejemplos ancla. ¿De acuerdo? Ninguno de los que vimos ahora puede ser. Entonces necesito que ustedes elijan otra ciudad. Mencionaba que en parejas o equipos lo ideal sería que estén en ciudades diferentes para que hagan un análisis comparativo diferente. Una opción que recomiendo es utilizar una ciudad de Bolivia distinta de las que hemos visto, por ejemplo, Sucre, Tarija, Oruro, Cochabamba, ¿no es cierto?, para hacer este estudio. O la otra opción es elegir una ciudad latinoamericana. Si se animan a elegir una ciudad, por ejemplo, de Colombia, en Bogotá, de Perú, en Lima, en algunos casos hay personas que han visitado la ciudad y digo, bueno, pues es una buena oportunidad, no lo había visto de esta manera, analicémosla en la ciudad, a ver qué es lo que saco, qué es lo que obtengo, porque también esto es como una prueba para que ustedes vean la capacidad que pueden ir desarrollando con nuevas ideas para remozar un poco el conocimiento que ustedes ya tienen y la práctica vivencial que tienen cotidianamente. Entonces tienen esas dos opciones para trabajar, la A o la B. En el caso de que elijan una u otra, deben definir 2 puntos comparables, es decir, que sean fáciles de entender. Por ejemplo, elegir un punto A dentro de esa ciudad que tenga un mejor acceso, que sea central, que tenga mayor facilidad de conexión, etcétera. Y un punto B, que sea lo contrario, que tenga un mal acceso, le pongo peor acceso, que no sea tan sencillo, que esté cerca de un borde, que sea el límite, que después de ahí no hay nada más, porque eso también trae y conlleva problemas. A veces inclusive el límite jurisdiccional implica ya un problema, porque uno no sabe si es de aquel o de este lado, y ahí incluso hasta para pagar impuestos y el acceso a servicios, me da mucha pena reconocerlo, pero sucede. Yo soy de Santa Cruz, yo soy de Cotoca. El que está al medio le pide allá a Cotoca que le brinde el servicio y demás. No, usted no es de Cotoca, tiene que ir a Santa Cruz. Va a Santa Cruz y Santa Cruz le dice, no, usted es de Cotoca. Y al final nunca se ponen de acuerdo y el perjudicado es el ciudadano
con el terreno y el lugar en ese sitio, porque no sabe dónde acudir. Todos se pasan la bola entre ellos. A veces esa situación también es muy, muy compleja como bordo. Entonces, hay que estudiar esos dos puntos. De la ciudad que ustedes elijan, el mejor acceso, la mejor condición y lo contrario en esa misma localidad. ¿Qué es lo que necesito que hagan cuando se junten y decidan que van a trabajar en una ciudad y busquen esos dos lugares? Que reúnan evidencia visual. La sesión anterior yo les saqué unas fotografías de Google Maps y les mostré un ejercicio utilizando IA. Si quieren ver el ejemplo, está en el videíto de la grabación de la semana anterior. Es algo muy similar a lo que deben hacer ahora, ¿sí? 2 capturas de satélite más fotografías de la calle de esos dos lugares que ustedes van a intervenir, que podrían ser básicamente fotografías hasta del Google, de Street View, ¿sí? De Google Maps. Ustedes lo ponen al muñequito y lo sueltan, ¿no es cierto? Que está ahí colgando, lo sueltan para que entre a la ciudad y como Google se caminó muchas calles, deben tener fotografías, aunque un poquito antiguas tal vez en algunos casos, pero ya hay una referencia si es que ustedes no pueden ir y sacar la fotografía propia, como dice aquí, o una fotografía propia también sirve. Entonces, elijan en satélite las fotos de esos dos lugares, elijan en físico la fotografía de las vías, de lo representativo de esa zona, lo que mejor representa el lugar que quieren ver, pero a nivel de peatón, de observador, y esas son las evidencias visuales que necesito que ustedes reúnan. Eso es lo que tienen que hacer y pensar como trabajo en esta primera etapa. Luego, después les voy a mostrar la plantilla. Van a usar estas plantillas que les voy a pasar de diapositivas para llenar estas diapositivas, estos slides. El slide 1, 2, 3, 4 y 5. En el slide número 1 van a utilizar ustedes ese slide para colocar el caso, las fotografías van a plantear y el mapa de ubicación de lo que ustedes quieren mostrar, ¿sí? De su objeto de estudio. En el slide número 2 van a poner la evidencia del punto A y la evidencia del punto B, que básicamente deberían ser las capturas que ustedes han tomado, ¿no es cierto? De lo mejor y de lo peor, más las fotografías a nivel de observador. Necesito que hagan una comparación en el slide número 3 de esas dos ubicaciones del punto A y del punto B, utilizando las 5 variables que les voy a mostrar que están en una tabla, están en la diapositiva la tablita, o sea que no la tienen que escribir, ya están hechas. Entonces hay que rellenar esa tabla con esos datos que les voy a solicitar. ¿Sí? Esa es la comparación. La diapositiva número 4 debe ser un diagnóstico. Con esa comparación, necesito que ustedes hagan un diagnóstico de la segregación y de la movilidad social que ustedes pueden entender dentro de la zona. Tomando las variables que hemos visto, de las 5 variables, unas que me interesan tienen que ver con la parte de la identidad social, etcétera, y de la movilidad del transporte urbano. Sobre todo eso, porque el resto de las 5 variables la van a tomar en cuenta, pero estas 2 son las que me interesan considerar, porque la próxima clase vamos a hablar sobre todo de esta parte. Y por último, la diapositiva número 5 son 2 acciones, 2 propuestas que ustedes tomarían para poder paliar, mejorar aquello que ustedes encuentren como diagnóstico, ¿sí? Como la comparativa anterior en la diapositiva 3, ustedes van a ver problemas. Entonces, ¿qué harían ustedes? De manera rápida, con ese sencillo análisis, tomar 2 acciones. Tomar esta decisión para mejorar el transporte, tomar esta decisión para mejorar las condiciones de salud, no sé. Ustedes propongan. No tengan miedo. No digan, es que esto es muy caro, es que esto va a costar mucho dinero, que hay que buscar financiamiento. No se preocupen por la plata. No hay, así que igual. Imagínense que nosotros vamos a tener toda esa plata. Como no hay, no nos va a costar gastarla. Imagínense en el mejor plan. Ustedes saben que tirando la vara alta, si nosotros determinamos que queremos, un hospital para 500 camas, ¿ya? Eso es mucho, no, le puedo dar hasta 300, ya, 300. Y ustedes saben que en realidad necesitaban 100 o 150, o sea que tiraron la vara alto para que cuando la bajen, ustedes estén dentro del rango. ¿Se entiende la idea? Entonces, me gustaría que ustedes propongan esas 2 acciones y generen una pregunta para la siguiente sesión que nos lleve a un pequeño debate. No quiero que sea muy extensa, pero la preguntita, a ver, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo enfrentarían? Nosotros propusimos esto. ¿Será que está bien?
¿Qué opinan ustedes? Me gustaría que esto ustedes lo tomen en cuenta como método de trabajo para su presentación en la próxima sesión. Y aquí hay un elemento importante. Me gustaría que ustedes piensen de que todo lo que van a poner ahí en estas diapositivas debe ser basadas en evidencia. Ustedes no se pueden inventar nada. Ustedes no pueden hacer un bluff, como le dicen, ¿no es cierto? Una charla de la fotografía. Lo que se ve se anota, como el cacho. Entonces, yo necesito que sean así de directos, simples, para poder entender más rápidamente la manera en la que ustedes van a plantear su solución. ¿De acuerdo? En este sentido, para que ustedes puedan trabajar, como lo hice en la sesión anterior, es importante que utilicen una IA. Una IA, una inteligencia artificial, está permitido, pero con una regla clara. Número 1, la IA nos puede ayudar a ordenar variables y demás. Es decir, pueden ustedes en el uso de la IA poner el texto de las 5 reglas, por ejemplo, las 5 variables, perdón, de estudio. Entonces, con esas 5 variables necesito que me ayudes a estudiar esto. Y ustedes le pasan el dato con las imágenes y referencias que les pedí tomar como ayuda visual. ¿De acuerdo? Es importante que siempre sea con un contexto armado por ustedes. Por eso les estoy pasando la diapositiva de las 5 variables. Esa es una de las reglas. La número 2, la IA no puede inventarse datos, inventar historias de barrio, adivinar la ciudad, no puede hacer. Si la IA que ustedes están usando empieza a alucinar, ¿ya? Eso se debe a 2 situaciones dentro del manejo de la herramienta. Número 1, que la herramienta no es la apropiada, ¿sí? Entonces, tienen que cambiar ustedes de herramienta, hay que cambiar por otra. Si alucina, si se chipa, si es que, no, pero me dice una vez sí y la otra vez la dudo y la última no sé qué decir, entonces mejor no la usen, porque no es una IA confiable. Y número 2, puede ser que la IA, la herramienta que estén usando, esté muy contaminada. Ustedes saben que una herramienta de IA no es otra cosa que una herramienta que aprende, se está entrenando con los datos que ustedes le dan. Entonces, ella conoce cómo son ustedes. Hagan la prueba de que terminemos esta sesión y pregúntenle a la IA que usan normalmente, ¿qué pensás de mí? ¿Cómo soy yo como persona? ¿Cómo crees que soy yo? Pregúntenle eso y van a ver cómo los describe la IA. Y es que no los conoce, pero los conoce por lo que ustedes hacen. Entonces, si ustedes utilizan la IA para preguntarle letras de canciones, a ver, ¿esta canción de quién es? Si le preguntan recetas de cocina, si ustedes, imagínense lo que ustedes deseen, ¿ya? Los casos más absurdos inclusive. Dime, dame, y cosas así sencillas y simples. La IA está contaminada. Entonces, ¿qué necesitan ustedes? Utilizar una IA limpia, una IA que solamente haga este tipo de trabajos. Por ejemplo, si se van a dedicar al tema de planificación territorial, lo ideal es que ustedes tengan una cuenta de la herramienta de IA que solamente sea destinada al estudio, a la lectura, a la solución de problemas, etcétera, trabajos que tengan que ver con la parte territorial y planificación. No deberían utilizar una herramienta de este tipo para solucionar otros asuntos. Hacerme una cartita, un mensajito de WhatsApp, hacerme una imagen para eso. No, no tienen que contaminarlo, porque cuando la IA alucina demasiado es porque tiene mucha contaminación. Ustedes le dan basura, la IA les devuelve basura. Así que uno de los secretos para usar una IA de manera correcta es no contaminarla. Si lo han hecho antes, la solución es muy sencilla. Eliminen los chats que no les sirvan, borren la basura que metieron ustedes y si es demasiado es preferible crear una cuenta nueva y empezar a trabajar de cero en esa IA y no mezclarla. Cambiar de cuenta cuando ustedes quieren hablar de otra cosa. ¿De acuerdo? Ese es un consejo sano que les doy. Bien, no significa que hay que pagar, no es por eso, sino que hay que cambiar de cuenta. La siguiente regla, ¿ya? Todo lo que escriban, todo lo que ustedes hablen, todo lo que escriban, se debe apoyar en capturas, observación o la fuente citada por la IA. Entonces, cuando ustedes lean algo, cuando la IA les diga algo, pídanle que les dé fuente. ¿De dónde sacó esto? Si ella está utilizando un término, ese término debe venir o provenir de alguna teoría, de algún autor. ¿De dónde la sacó? Porque la IA
trabaja entrenada con algo. Entonces, lo que ustedes necesitan es saber de dónde está sacando la información la IA, que les dé la referencia para que así ustedes tengan todo controlado. Por ejemplo, aquí hay un prompt que les estoy sugiriendo. Con estas evidencias, les pegan ustedes ahí la fotografía, el barrio, la satelital, etcétera. Propon 2 hipótesis de segregación y 2 preguntas de verificación. No inventes datos. Si falta, pregunta. Si tenés dudas, pregúntame, yo te voy a responder. Pero ella que no se invente información. ¿Podrían ustedes utilizar este prompt? Cambiando la información, cambiando los nombres, etcétera. Pero la lógica final es lo más importante. No inventes datos. Pregúntame si querés o si dudas de algo, yo te voy a responder. Y con mis respuestas vos generás la información. Eso les ayuda a concentrar, visualizar y hacer un mejor enfoque de los resultados que van a obtener de la IA. Entonces, son esas 3 reglas que les voy a pedir considerar a la hora de utilizar la IA. Número 1, les ayuda a ordenar variables y redactar con claridad, etcétera. No puede inventar datos la IA, tiene que ser sí o sí información que ustedes le den, verificable y de dónde sale, se las tiene que mostrar y referenciadas con algún tipo de fuente específica. Eso es lo único que les voy a pedir que consideren al momento de usar la IA. ¿De acuerdo? Un parámetro que pongo aquí abajo, si la IA, si la inteligencia artificial suena segura y ustedes no pueden comprobar que eso es verdad, no sirve, se elimina, se va afuera. Tiene que ser comprobable. Por eso la referencia o la fuente es importante aquí para que nosotros la podamos contrastar. Si no hay manera de contrastar y la IA nos está mostrando algo sacado de los pelos, esa es una alucinación, aunque parezca coherente. Es una alucinación y no la podemos confrontar con una fuente, se va, no nos sirve. No es un material que nosotros validemos para continuar trabajando. ¿De acuerdo? En todo caso, lo que estamos haciendo es trabajar en esta lógica. A partir de estas diapositivas, esta es la diapositiva inicial, esta se las voy a pasar como plantilla para que ustedes la vean. Todo lo que les mostré con colores hasta este momento va a ser pasada para que ustedes la editen. Es un PowerPoint editable. Van a poner aquí el título, van a poner aquí el caso, van a poner la ciudad, de qué zona están utilizando, por qué esta comparación importa, de dónde sacaron la fuente de Google Maps, Street View, la foto propia que quieren utilizar. La diapositiva 2 va a ser las capturas o las imágenes que ustedes están utilizando y qué es lo que ustedes observan ahí. Tienen que redactar para que la IA empiece a trabajar. Y esta es la tabla, esta es la variable que ustedes pueden pedirle a la IA. Con el prompt que les había mencionado, ustedes le pueden decir, necesito que me llenes una tabla que tenga de columna, variable y los siguientes parámetros. Forma urbana, movilidad, suelo, vivienda, espacio público, acceso a servicios. En la zona A, en la zona B y qué implica socialmente el análisis de esas 2 zonas. Entonces, eso es lo que les tiene que dar como respuesta en la IA. Acuérdense que le están pasando a ustedes los datos específicos, le están pidiendo cómo desean que devuelva la información y simplemente es llenar con lo que ellas les den. Pero tiene que ser verificable, comprobable, con su referencia o con la fuente de donde ha sido extraído la información. En este slide, ustedes van a hacer un diagnóstico donde van a revisar cómo es que perciben, según los datos que les da la IA, el mecanismo de segregación del lado A y del lado B, ¿no es cierto? Y el mecanismo de movilidad social, cómo se conectan, es decir, cómo es que entre trabajo, estudio, salud, vivienda, etcétera, existe comunicación y acceso, ¿no es cierto? Y aquí plantean una breve hipótesis que van a responder con la siguiente diapositiva, que son las acciones que les pedí. Encuentran el problema y ustedes dicen, bueno, la solución a ese problema es esta acción 1 o 2, tomando en cuenta que se realice en un plazo corto, de 12 a 24 meses, y la acción número 2 en un mediano plazo, aproximadamente hasta unos 2, 3 años, que implique un tiempo más largo de aplicación. En este sentido, lo extra es preguntar quién lo implementa, es decir, es el municipio, la junta vecinal, la gobernación, la entidad pública o privada también, depende cómo ustedes quieran enfocar o qué respuesta vayan a encontrar.
Y luego escriben la pregunta para el debate, una sola pregunta, para que en la siguiente sesión, después de que ustedes terminen y lleguen a este punto para exponer, nosotros entremos a debatir un poco la pregunta disparadora que a ustedes les gustaría poner en tela y en palestra para poder discutir un poco. Las fuentes vienen después, de dónde salieron, los links a las fotos o los links al documento de la fuente, de la teoría o del análisis extraído, el autor que da la opinión, etcétera, etcétera. Sería interesante saber de dónde sacaron la información. Por eso aparecen ahí los links. De manera tal de que nosotros al dar un clic podríamos entrar a ver esa información y consultarla para futuros casos que nos puede interesar. A algunos de sus colegas tal vez les gusta el enfoque que ustedes tomaron y no lo habían tomado en cuenta o no les llegó la información, van a poder hacerlo con el análisis que ustedes van a presentar aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a entregar? Este trabajo se va a entregar como PDF, les decía al inicio de la sesión, es un PDF con estas 5 diapositivas. Pueden aumentar un poco más si les falta espacio para poder ampliar un poco, pero de la temática lo más específico posible. No es que van a escribir y van a pegar toda la teoría, me gustaría que sea más una exposición hablada que texto leído, por favor. El texto leído a estas alturas no lo vamos a usar, tiene que ser explicado, ¿no? Así que como un telegrama para darnos una idea y desarrollar. Tiene que ser un PDF que deben ustedes exportar de estos slides, le dicen guardar como PDF y le envían el PDF cada uno de los integrantes del equipo, por favor, y que tenga el nombre de archivo como indica ahí. Ciudad A versus B, guión apellido 1, guión apellido 2.pdf. O sea, con esa estructura ustedes suben su PDF para que yo pueda después realizar la descarga. ¿Sí? El apellido 1, cuando suba el integrante 1, ya no va el apellido 2. El apellido 2, cuando sube el segundo integrante, no lleva el apellido 1. Esa es la única diferencia en el nombre del archivo. ¿De acuerdo? Los criterios para la evaluación que vamos a tener en cuenta de este trabajo es la evidencia que ustedes van a utilizar, 10 puntos, el análisis que se va a desarrollar otros 10, las acciones que ustedes van a tomar 5 puntos y la claridad de la explicación al momento de exponer otros 5 puntos. Es así como se va a calificar el trabajo a desarrollar. La exposición que van a hacer en la próxima sesión es donde yo voy a seleccionar entre 4 a 6 parejas, equipos, para presentar. Va a ser un sorteo. Entonces, para participar en el sorteo tienen que estar presentes, de manera tal de que con los equipos presentes tienen que estar los dos para poder realizar la exposición. Es que vamos a hacer el sorteo y los sorteados empiezan la exposición. Somos 12 personas más o menos, lo que hace un momento atrás yo veía en la lista, y eso significa que son al menos 6 grupos, 6 equipos de a 2 personas. Pero tal vez alguno quiera hacer equipo individual, entonces son 7, son 8, y si aumentamos la cantidad pueden ser hasta 15 equipos. En todo caso, no quiero que los 15, no los voy a cansar con 15, voy a tomar 4 o a 6 como máximo esa sesión, ¿de acuerdo? Ahora sí, mientras estoy terminando, señores, de cerrar la sesión, fíjense en el ticket de salida. Dice, ¿qué es una cosa que mirarás de forma distinta en tu ciudad después de esta sesión? O sea, imagínense lo que hacen ustedes en la semana, de todo lo que hablamos el día de hoy. ¿Qué mirarían ahora de forma diferente de todo eso para el final de esta sesión? Ya estamos acabando. Entonces, me gustaría que entren al chat. Voy a volver a copiar de nuevo el resultado suyo a mi hoja de trabajo. Con este ticket de salida, ustedes se supone que ya terminaron la sesión, mandan su mensajito y con estas últimas palabras yo me despido. Se pueden retirar también ustedes.